y ahí va. Quiero queso de rancho y buscan ese queso para consumirlo. Son la gente que padece brucelosis. Un dato interesante de la brucelosis es que nuestros pacientes nos llegan porque nos lo refieren, adivinen qué, bueno, qué servicio nos refiere más los pacientes con brucelosis. ¿Alguien que le piense un poquillo? Que no sea Devani. Nadie. Trauma. Trauma es el servicio que nos refiere más pacientes con brucelosis. Ahorita vamos a ver por qué. Si quieres empezar, Devani. Ahí me escuchan. Sí, yo sí. Bueno, voy a comenzar. Bueno, yo soy Devani. El día de hoy vamos a ver brucelosis. Cualquier cosa, si se deja de ver o si me dejan de escuchar, por favor me avisan. Bueno, comenzando con la historia, tenemos que en 1886 el médico David Bruce logró aislar e identificó la cepa de Brucella militensis a partir del vaso de un militar, y así logró demostrar el alto grado de capacidad del microorganismo para producir la enfermedad, además de su diseminación a diferentes órganos en los individuos afectados. Después, en 1897, Wright y Semple hicieron un estudio para diagnosticar a los individuos enfermos de Micrococcus militensis, y en 1904 se nombró una comisión presidida por el Dr. David Bruce para revisar la enfermedad, y es de aquí donde adquiere su nombre de brucelosis, por el Dr. David Bruce. En 1905, un año después, el Dr. Smith encontró que un número muy importante de cabras secretaba los organismos infecciosos a través de la leche, y a partir de aquí se relacionó por primera vez pues, la infección humana con la leche cruda de cabra, y pues a partir de ahí se prohibió su consumo. En epidemiología tenemos que se encuentra en todo el mundo, sin embargo está controlada en la mayoría de los países. Se asocia más a la población rural, veterinarios, laboratoristas y peones del campo. Y tenemos dos patrones, un patrón urbano alimentario y uno rural laboral. En el urbano alimentario se da por el consumo de leche y quesos no pasteurizados, y en el patrón rural laboral es por exposición profesional al ganado infectado o sus productos, ya sea por inhalación o por contacto. En especies extrahumanas, es decir, en animales, tiene gran afinidad por los tejidos de los órganos reproductivos. Es así como se da más en mamíferos que están sexualmente maduros o que están en estado de preñez. Las bacterias tenemos que se eliminan después de un aborto, de un parto o a través de la leche, secreciones vaginales, semen, sangre, orina y heces de los animales contaminados, así como a su vez pues contaminan el agua, el pasto y el medio ambiente. Es por esto que se pueden infectar las personas por medio de la inhalación o por el contacto directo de alguna de estas secreciones. En el agente infeccioso tenemos que son cocobacilos con capacidad infectante de años mientras estén en un material orgánico y protegidos de la luz, ya que son muy sensibles al calor. Tenemos varios agentes que son Brucella militensis, que es la más invasiva y severa y es la que normalmente o con más frecuencia da en los seres humanos. Brucella sius, que nos da una enfermedad supurativa. Brucella abortus, que es una enfermedad moderada con autolimitación. En cuanto a la incubación, tenemos que hay, varios autores difieren que es entre 1 a 3 semanas, de 5 a 60 días o de 1 a 2 meses. Pero en general, pues de 1 a 3 semanas. La transmisibilidad, tenemos que no se transmite de persona a persona. Recordemos que son zoonosis, entonces son enfermedades de los animales que accidentalmente llegan a los seres humanos. La transmisión, entre las fuentes de infección tenemos el contacto con productos de abortos de animales infectados, la ingesta de lácteos no pasteurizados, ingesta de carne cruda o con poca cocción y la inhalación. En los factores de riesgo vamos a tener, como ya mencioné, el consumo de leche no pasteurizada o de lácteos de dudosa procedencia, la convivencia estrecha con animales o enfermos, las personas que trabajan en mataderos, empleados de plantas empaquetadoras de carne, así como los veterinarios.
En la cadena epidemiológica tenemos al agente, que es la bacteria Brucella, la fuente de infección, que puede ser por ingestión o por inhalación, la transmisión directa e indirecta. La directa es al mantener contacto directo con los fluidos o con los abortos de los animales, y la indirecta por medio del medio ambiente, ya sea en el agua o en el pasto. La puerta de entrada pues va a ser la vía oral. El portador tenemos vaca, cerdo y oveja. La puerta de salida van a ser las secreciones vaginales, las heces, la orina, los productos de aborto de los animales. El huésped intermediario va a ser el ganado vacuno, y el huésped susceptible vamos a ser nosotros, el ser humano. En el cuadro clínico vamos a tener en general que va a ser una enfermedad febril septicémica. Permítame, es que estaba cambiando el celular a la computadora, ya funcionó. Regresa al anterior. Huésped susceptible, realmente acuérdense, definición. Huésped accidental. Sí, somos susceptibles. Lógicamente, si vamos a la palabra, no tenemos defensas para brucelosis, pero somos susceptibles, ¿sí? Entonces, aquí sería huésped accidental. La definición. Y no se transmite de persona a persona, ni la toxoplasmosis. A excepción de que toxoplasmosis dijimos que la mamá la transmitía al feto, ¿eh? Entonces sí hay una variante. Síguele, Devani, por favor. Sí, doctora. Bueno, en el cuadro clínico vamos a tener que va a ser una enfermedad febril septicémica. Va a ser un inicio agudo o gradual con una fiebre insidiosa elevada, con semanas de duración, con un predominio vespertino o nocturno. Vamos a tener también cefalea, una sudoración profusa, calofríos, atralgia, linfadenopatía. Se puede presentar también hepato y esplenomegalia, una pérdida de peso y una tos seca o productiva. En la mayoría de los casos, los síntomas permanecen 2 a 4 semanas y siguen de una recuperación espontánea. Sin embargo, hay casos de una fiebre como tipo ondulante, en el que dura 2 a 4 semanas, se calman los síntomas y después regresa. Y hay otros casos en donde se puede presentar de manera crónica. Esta es a partir de los 6 meses, que dure más de 6 meses y que no se haya curado con el tratamiento. En el diagnóstico tenemos que se puede aislar con hemocultivo o con médula ósea, secreción purulenta y fluido articular. Tenemos la prueba rosa de Bengala, que es un método indirecto que emplea brucelas inactivadas y teñidas mediante la aglutinación. Van a demostrar anticuerpos específicos que hay en el suero del paciente. Esto se indica en casos probables y se toma una muestra de suero o de líquido cefalorraquídeo del paciente. Se utiliza el antígeno buscando la aglutinación de un rosa intenso, y es positivo si se presenta la aglutinación, que es en la imagen, la del lado izquierdo. Esa muestra de aglutinación, entonces quiere decir que es positivo. Después de esto se va a confirmar con una prueba confirmatoria de aglutación estándar, o SAT, que ya va a demostrar la presencia de anticuerpos antibrucelas por aglutinación. En el tratamiento vamos a tener 3 esquemas. El esquema A, que se va a utilizar en adultos y se va a indicar tetraciclina y streptomicina por 21 días. En el esquema B. ¿Diapositiva, Gustavo? ¿Cómo? ¿Es que la diapositiva de tratamiento no cambió o con ustedes sí cambió? Voy a llorar. No cambió, me dice. Mala cabecita, ¿no? La diapositiva de tratamiento, ¿quién te está ayudando, Gustavo? No, yo la estoy proyectando, doctora. A ver, trata de mover la diapositiva, hija. Ahí está, ya. Listo, gracias. Ahí. Ahí ya se ve, doctora. Sí, perdón, acá apagué el micrófono antes. Sí, ya se ve. Bueno, vamos a tener también un esquema B, que se va a indicar en niños, en embarazadas después del primer trimestre y en ancianos. Y se va a dar rifampicina y trimetoprim con sulfamethoxazol, igual por 21 días. Y en el esquema C, van a ser en casos que presenten resistencia hacia el esquema A o B, o que la enfermedad haya persistido por más de 6 meses. Y se va a dar doxiciclina y rifampicina por 6 semanas.
¿Y cómo vamos a evaluar el tratamiento? Pues principalmente con la ausencia de signos y síntomas. Y también por la disminución de anticuerpos medidos por la prueba de SAT que mencioné anteriormente. Es así como nos vamos a dar cuenta que el tratamiento, pues, primeramente que la persona tuvo buen apego y que sí se haya cumplido. En los niveles de prevención, la prevención primaria, vamos a tener en promoción a la salud el mejoramiento de los hábitos de salud, programas de salud animal y brindar educación sanitaria a la población. En protección específica, vamos a tener la de desinfectar al personal con contacto con los animales a la entrada y salida de sus labores, el control de calidad de productos lácteos, mantener una buena higiene en los locales, laboratorios y salas de parto o de tratamiento de material de origen animal, una cuarentena en animales nuevos por introducir al ganado que ya esté y programas de vacunación del ganado. Principalmente va a ser pues la vacunación preventiva hacia el ganado, instalaciones limpias, precaución en el manejo de sus productos y control de los alimentos. En prevención secundaria vamos a tener el diagnóstico precoz pues mediante el aislado del microorganismo con hemocultivos o de manera indirecta por los métodos serológicos que van a detectar los anticuerpos. En el tratamiento oportuno pues van a ser los antibióticos y principalmente con esto, con la prevención secundaria, lo que se busca es acortar el periodo sintomático y reducir las complicaciones y prevenir recaídas. Las complicaciones van a ser neurológicas como neuropatía periférica, encefalitis, y en la prevención terciaria vamos a tener limitación del daño, pues un apego adecuado al tratamiento y rehabilitación, que va a ser control clínico en los pacientes para la remisión de los síntomas y la correcta adherencia al tratamiento, además de estar checando las recaídas para controles serológicos y microbiológicos. Y bueno, aquí como a modo de resumen, la brucelosis es una enfermedad bacteriana que puede presentarse de forma aguda, con un comienzo brusco o gradual, o evolucionar hasta hacerse crónica. Infectan principalmente a los animales domésticos y la puede contraer el ser humano. Como dijimos, es una enfermedad de animales que accidentalmente llega a nosotros los seres humanos. ¿Cómo podemos prevenirla? Pues evitar el consumo de lácteos elaborados con leche no pasteurizada, comprobar la presencia de la marca de identificación, lavar los vegetales antes de consumirlos, adecuada protección a quienes trabajan con el ganado, controles serológicos periódicos, tener cuidado en el manejo de los residuos, en zonas endémicas, vacunar a vacas y cabras y desinfectar las áreas contaminadas. Es la manera en que nosotros podemos prevenir que la infección llegue hacia nosotros. Y ya para terminar, el boletín epidemiológico de la semana 41, tenemos que en Nuevo León, casos acumulados esta semana fueron 34, a comparación del año pasado que fueron 44, pues hay una disminución. Y en casos acumulados en México tenemos 651 y el año pasado fueron 741, que también fue una disminución. Entonces, a pesar de que son 10 casos, es una disminución y quiere decir que a lo mejor tienen más cuidado o sea, las personas que tienen contacto con los animales, o que hay más, más educación en la población en cuanto al cuidado de los lácteos y de las verduras. Sobre todo son los lácteos. Ajá. No la quites ahí, déjala tantito. Siempre. Bueno, si analizan, aunque sea, la veo un poquito lejos, a lo mejor ustedes tienen mejor vista que yo, lógico. Díganme qué estados son los que tienen mayor incidencia. No Devani, otro. Váyanse en orden. ¿Quién quiere hablar? Es México, ¿no? Coahuila. A ver. Sinaloa. Coahuila. Vámonos en el orden alfabético. Coahuila, luego. Guanajuato. Guanajuato, que está en el centro. Vamos a ver los del norte. Nuevo León, está más o menos. Puebla, que está en el centro. Sinaloa. México y Michoacán. Michoacán del centro.
Tamaulipas tiene 24. Veracruz también tiene. Veracruz porque nos ha llamado la atención. Les juro que yo reviso todos los semestres con ustedes y primera vez que Veracruz está repuntando con muchos casos. No sé, mejoraron su sistema de información, puede ser una explicación. No necesariamente que cambiaron las cosas, mejoraron su sistema, es otra. Pero aquí hay zonas endémicas. Les dije al principio de la clase, Nuevo León es una zona endémica para brucelosis. Significa que nuestros animales en algunos momentos, ya sea ganado vacuno o caprino, principalmente el caprino, las cabritas, son las que padecen brucela. Ahora, de estas personas que se enfermaron por brucelosis, lógicamente fue porque ingirieron algún producto. No necesariamente Devani nos mencionó que también está el riesgo para el trabajador. En este caso incluiríamos a la gente que trabaja en los rastros. ¿Por qué? Porque está en contacto con el animal desde que vive hasta su proceso final. Pues, que llegue a nosotros, sobre todo, no a nosotros directamente, pero a los distribuidores, supermercados o carnicerías. Esta gente lógicamente no se enfermó porque trabaja en un rastro, primero. Se enfermó porque consumió productos de origen, vamos a ponerle, dudoso. Hay gente que de veras busca este tipo de alimentos. La leche bronca, les gustan los quesos de cabra. Pregúntenle, ustedes tienen abuelitos, tal vez sus abuelitos están más, sobre todo la gente que viene de áreas de ranchos, pues es muy normal alimentarse de su producción. O sea, producen sus quesos, producen su jocoque, su leche. No la producen ellos, la toman del animal, ¿verdad? Cuando esta gente pues ya se traslada o se enferma, pues es cuando nosotros la llegamos a ver. La mayoría de los casos son formas crónicas. En los humanos no da abortos, no hay abortos. Pero en los animalitos sí, es una característica que ya los rancheros o la gente del campo, los que tienen sus hatos de cabritos, pues sí lo reconocen y a veces no dicen, porque imagínense, tienes 50 cabritos que los vemos a la orilla de la carretera, llega el de la Zagarpa que es veterinario y pues le mata a todos. O sea, ¿de qué vive esa persona? Entonces ahí está el problema. Por eso es bien importante la vacunación del animal, que no la mencionamos ahorita mucho porque realmente no nos vamos a meter como en el caso de rabia. Pero sí, por eso hay casos todavía en humanos. Ahora, aquí es bien importante el estudio de contactos. Toxoplasmosis no, porque nos interesa la embarazada, no nos vamos a preocupar por los demás del resto de la familia. Brucelosis es lo mismo, porque si mi mamá compró el queso, todos comimos queso y a lo mejor estamos asintomáticos. Les decía que trauma es la que más nos refiere casos, porque pasamos a la brucela crónica. Entonces el paciente nos llega o llega al hospital porque trae dolor articular. Ni siquiera trae un dolor estomacal ni algo que nos haya pensar que fue la ingesta de un alimento. Y ya trae un problema crónico. Aunque estamos batallando, Devani, regrésate a los síntomas, por favor, tantito. Sí, el más importante son el dolor articular, dolor de espalda, fíjense, y tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales. Cuando vemos un paciente, pues no lo pensamos en que o se lastimó la espalda, o trae artritis reumatoide, o trae alguna otra cosa. Y no se nos ocurre que le dolió la rodilla, o le duele la cabeza, o le duele el hombro, y puede ser una brucelosis. Entonces, cuando a alguien ya se le ocurre es cuando nos llegan a nosotros epidemiólogos. Entonces, para que ustedes no se les olvide. Problemas crónicos articulares, por favor, revisemos, porque agudos rara vez vamos a ver. Son hallazgos de laboratorio. ¿Preguntas para Devani de su brucelosis, por favor? No, nomás ya les quedó la lección. Nadie debemos de comprar quesitos en la calle. Y si por la colonia pasan vendiendo, o el viejito que vende, o la señora que le encargan los quesos, la mamá o su familia, dígale, no mamá, por favor. Mejor vamos a comprar en más seguro. Porque de ahí vienen los poquitos casos que tenemos. Bueno, pórtense bien, cuídense mucho. El lunes nos vemos con rabia. Y las demás clases que faltan, ¿ya me las mandaron? Después de rabia. Nada más he visto Zika, porque empezamos creo que con vectoriales.
Entonces empiécenmelos a mandar, no el sábado, no el domingo.